Hola, a ver, seguro que damos por hecho que todo el mundo ve, oye y siente las cosas más o menos igual, ¿no? Pues hoy vamos a explorar esas formas a veces fascinantes y otras, la verdad, bastante desconcertantes, en las que nuestra percepción puede cambiar y sobre todo veremos cómo esto impacta directamente en algo tan crucial como el aprendizaje. Vamos a ver qué pasa cuando ese filtro que es nuestro cerebro se desajusta. Es que nuestro cerebro es como un filtro, uno increíblemente complejo que interpreta todo lo que nos rodea. Pero, ¿qué ocurre si ese filtro de repente distorsiona la imagen? ¿O si sube el volumen a tope? ¿O si simplemente decide ignorar una parte de la información? Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Aquí tenemos la hoja de ruta de hoy. Vamos a empezar aclarando un par de conceptos que se suelen confundir. Luego, exploraremos cómo nos podemos sentir desconectados de nosotros mismos o del mundo. Hablaremos de las respuestas sensoriales, de algunos trastornos neurológicos que son de película y para terminar, buscaremos un enfoque más práctico e inclusivo. ¡Vamos a ello! Venga, empezamos con una distinción que es clave para entender todo lo demás. La diferencia entre ver algo que no está ahí y ver algo que sí está, pero de forma equivocada. Aunque puedan parecer cosas similares, para el cerebro son dos mundos completamente distintos. Una alucinación es una percepción que se siente, ojo, 100% real, pero que aparece sin que haya absolutamente nada fuera que la provoque. Es como si el cerebro se pusiera a proyectar su propia película, por su cuenta. Puede pasar con cualquier sentido, aunque las más conocidas, por así decirlo, son las auditivas, como oír voces, que se asocian mucho a ciertos trastornos psiquiátricos. Y ahora, la ilusión. Aquí la cosa cambia, porque el estímulo sí existe. El ejemplo clásico es ver una sombra en la oscuridad y pensar que es una persona. La sombra es real, está ahí, pero nuestro cerebro la interpreta mal. Es una distorsión de la realidad, no una invención de la nada. Así que para que quede súper claro, si no hay nada que cause la percepción, es una alucinación. Si hay algo, pero lo vemos o lo oímos de forma rara, es una ilusión. Este cuadro lo resume a la perfección. La clave de todo es si existe o no un estímulo real. Bueno, ya hemos visto que el cerebro puede inventar cosas o distorsionarlas, pero ¿y si la distorsión va más allá? ¿Qué pasa si afecta a la percepción de la propia realidad o incluso a la idea de quiénes somos? Aquí es donde la cosa se pone seria y entramos en el terreno de la desconexión. La desrealización es cuando el mundo que te rodea de repente deja de parecer real. Quienes lo viven lo describen como si estuvieran dentro de una película o como si una especie de niebla lo cubriera todo. El entorno se vuelve extraño, ajeno, distante. Y por otro lado, tenemos la despersonalización, que es una desconexión pero hacia adentro. Es esa sensación súper extraña de ser un mero espectador de tu propia vida, como si flotaras fuera de tu cuerpo y vieras tus acciones o tus pensamientos sin sentirlos como tuyos. Y aquí se ve la diferencia de forma brillante. Desrealización es el mundo exterior lo que se siente raro. Despersonalización eres tú, tu propio yo, lo que se siente ajeno. Una es una desconexión con lo de fuera, la otra con lo de dentro. Vale, ahora vamos a cambiar de tercio. Pasamos de la calidad de lo que se percibe a la cantidad. O sea, ya no se trata de si algo es real o no, sino de la intensidad con la que se reacciona. Pensemos que el volumen de nuestros sentidos está mal calibrado y cómo eso podría afectar a todo, especialmente a la hora de concentrarse. La hipersensibilidad es básicamente como tener el volumen de los sentidos al 11. Un sonido normal puede parecer un trueno, una luz que para otros es suave puede ser cegadora, o el simple roce de la etiqueta de una camiseta puede llegar a ser insoportable. Los estímulos del día a día se convierten en un auténtico bombardeo. Y en el polo opuesto, la hiposensibilidad, donde el volumen está bajísimo. Una persona podría no reaccionar a un dolor o a un ruido fuerte que haría saltar a cualquiera. En un aura, por ejemplo, esto podría llevar a una búsqueda constante de estímulos o a una aparente indiferencia, que muchas veces se malinterpreta. La comparación aquí no puede ser más clara. Por un lado, una sobrereacción, por el otro, una subreacción. La hipersensibilidad es como poner un amplificador a los sentidos, mientras que la hiposensibilidad es como ponerles un silenciador. Hemos visto cerebros que distorsionan, que reaccionan de más o de menos, pero ahora vamos a entrar en un terreno que es, si cabe, más desconcertante. Cerebros que simplemente niegan la realidad. ¿Qué ocurre cuando una parte de nuestro cerebro decide que algo, una parte de la realidad o del propio cuerpo, no existe? ¿Es que se puede llegar a imaginar algo así? Tener un brazo paralizado después de un ictus y, sin embargo, insistir con total convencimiento en que se puede mover perfectamente. Pues eso es la nosognosia. Y que quede claro, no es una negación psicológica, no es no querer verlo, es una incapacidad neurológica real del cerebro para ser consciente de su propio fallo.
Y si lo anterior parecía sorprendente, la somatoparafrenia va un paso más allá. Es un trastorno rarísimo donde alguien puede afirmar que su propio brazo o su pierna no es suyo, que pertenece a un familiar o incluso a un desconocido. Es una ruptura total con el sentido de propiedad del propio cuerpo. Increíble. Bien, ahora vamos a centrarnos en un sentido que es fundamental para el aprendizaje, al menos para el tradicional, la vista. Vamos a ver algunas alteraciones muy específicas que van mucho más allá de necesitar gafas y que, desde luego, condicionan por completo la experiencia de aprender. La dismegalopsia es como vivir en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, literalmente. Los objetos de repente pueden parecer gigantescos, eso es la macropsia, o diminutos, micropsia, aunque su tamaño real no haya cambiado 1 milímetro. Imaginen lo que es intentar leer un libro si las letras cambian de tamaño sin control. Con la dismorfopsia, el problema no es el tamaño, sino la forma. Las líneas rectas de un cuaderno pueden parecer onduladas, las caras de las personas deformadas. Es como intentar aprender a leer mirando a través de los espejos de un parque de atracciones. Imposible. Y para terminar con estas alteraciones visuales, la palinopsia. Esto pasa cuando una imagen se queda pegada en el campo de visión mucho después de que haya desaparecido. Es como una estila, un eco visual que se solapa con lo que se está viendo en ese momento. Se pueden imaginar la confusión que genera. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con una idea muy potente, que la realidad no es algo único e igual para todos. Es una experiencia profundamente personal, y cuando entendemos estas variaciones, dejamos de juzgar y empezamos a comprender. La clave al final es la empatía, y darnos cuenta de que un aula verdaderamente inclusiva es la que se adapta a las muchas realidades que conviven en ella. Y esto nos lleva a la pregunta final, para que nos la llevemos a casa, porque no se trata de hacer grandes revoluciones. A veces, el cambio más poderoso es algo súper pequeño, ajustar la iluminación, reducir un poco el ruido o simplemente presentar la información de otra manera. Pensemos en nuestro entorno. ¿Cuál podría ser ese primer pasito para hacerlo un poco más inclusivo? Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.